Muy buenas cinéfilos y cinéfilas. Hoy veremos las curiosidades más impactantes de la miniserie de suspense y supervivencia de Netflix, El Juego del Calamar. Número 1. Como bien sabemos, en todas y cada una de las pruebas los participantes llegan sin saber qué va a ocurrir, a excepción del tramposo, que finalmente sería desenmascarado. Sin embargo, en las paredes de la habitación en la que duermen, si nos fijamos, vemos que se muestran una serie de dibujos minimalistas con las diferentes pruebas a realizar, 6 en total. Este hecho podía pasar desapercibido al principio, con todo repleto de camas, pero conforme dicha estancia va quedándose vacía, todos estos detalles iban saliendo a la luz. De haberse percatado los participantes podrían haber tenido cierta ventaja a la hora de afrontar los juegos, pero también es entendible que a esas alturas ya estuvieran demasiado cansados y doloridos como para prestar especial atención y darse cuenta. Número 2. Desde el primer capítulo hay ciertas señales que nos sugieren que el anciano, o Il-nan, estaba involucrado de lleno en toda la organización. Por ejemplo, se muestran escenas de la vida de todos los protagonistas fuera del juego menos de él, y bueno, de la loca. Además, vemos cómo estos jugadores son recogidos y, para mantener en secreto el sitio donde tendrán lugar los juegos, son gaseados y terminan por dormirse antes de llegar, pero en ningún momento vemos al anciano dentro de las furgonetas o respirando el mismo gas que el resto. Por otro lado, aunque de una manera mucho más sutil, hay diálogos en los que parece que este sabe más de la cuenta, y resulta bastante extraño que sobreviva al motín sin apenas un rasguño. Por si fuera poco, cuando el policía Jung-ho descubre los archivos con las ediciones de todos los juegos y abre la carpeta del año actual, se ve que la primera página de perfiles corresponde al jugador 002, es decir, el 001, el del anciano, no aparece, dejando al espectador una importante pista de que en realidad el entrañable anciano no es un jugador. Número 3. Como en cualquier producción, el color es una poderosa herramienta que sirve para contar la historia desde un punto de vista óptico. De hecho, uno de los aspectos más llamativos durante los primeros capítulos del Juego del Calamar es el color de los uniformes de los distintos grupos participantes. Si recordamos, los jugadores iban de verde, mientras que los guardias o responsables iban de color rosa. La explicación de este detalle, según Kwang Dong-hyuk, el creador de la serie, tiene relación con la paleta de colores. El estilo de uniforme de los jugadores se basó en evocar la ropa deportiva de color verde del uniforme de gimnasia o educación física de las escuelas coreanas. Por su parte, el color rosado es el que se opone a este último dentro del círculo cromático, mostrándose así las múltiples diferencias entre ellos. Por otro lado, y al margen de los ya mencionados colores, otra cosa que llama muchísimo la atención son los símbolos de las máscaras de los guardias. Pues bien, esos círculos, triángulos y cuadrados hacen referencia al sistema de jerarquía de las hormigas, tal que como estas, cada individuo tiene un solo propósito dentro de la colonia. Más concretamente, los círculos son los trabajadores, los triángulos representan a los soldados que están armados, y los cuadrados son para los gerentes. Cuantas más esquinas tenga la máscara, más poder tendrá su portador. Por último, vemos que la serie está llena de simbolismos, sobre todo en los números. Por ejemplo, si recordamos, el protagonista Son Ji-hoon lleva el número 456. You are player 456, right? Yeah. Pues bien, al principio de la serie vemos que este gana nada más y nada menos que 4.560.000 wones en su apuesta en la carrera de caballos. Además, el pin con el que en el episodio final saca dinero con su tarjeta es, como no, el 0456. Todas estas combinaciones de uniforme verde con número identificativo para los jugadores y uniforme rosa con máscara negra para los guardias, en cierto modo lo podemos considerar un mecanismo para borrar la personalidad e individualidad de los personajes. De hecho, el mencionado pin de la tarjeta no hace referencia a nada anterior de la vida de Son Ji-hoon, como por ejemplo podría ser su fecha de nacimiento o la de su hija, sino únicamente al número con el que participó en el juego. De hecho, él sabía perfectamente que ese y no otro era el pin. Número 4. Si recordamos, las tarjetas que recibe cada uno de los candidatos a participar en el Juego del Calamar tiene un número de teléfono en el dorso al que deben llamar para confirmar si van a formar parte del juego o no. Pues bien, dicho número de teléfono es real y utilizado en Corea del Sur y ha causado serios problemas a su propietario. De hecho, y como era de esperar, con la inmensa popularidad obtenida por la producción, son muchos los que han estado llamando a dicho número. Tal es así que su propietario realizó una queja formal, ya que recibía más de 1000 llamadas y mensajes al día, y Netflix y la productora de la serie se han visto obligados a editar las imágenes en postproducción.
Número 5. Muchos seguramente nos habrán dado cuenta de que durante el segundo episodio, que transcurre en el mundo exterior y sirve un poco de base para conocer las motivaciones e historia a fondo de los principales protagonistas, también se dan pistas de cómo morirán muchos de estos personajes. Por ejemplo, Ali Abdul se enfrenta a su antiguo jefe y tras empujarlo por accidente le roba una gran cantidad de dinero. Pues bien, en el episodio de su muerte fue eliminado después de que Sang-woo lo engañara y le robara sus canicas. Por su parte, Deok-soo saltaba desde un puente para escapar de unos mafiosos que querían acabar con él, y más tarde vemos que es también así como muere, en una caída. Más concretamente, en la prueba de la pasarela de vidrio, cayendo junto a Han Min-yeo. En el caso de Sae-byok, la veíamos colocando una navaja en el cuello del hombre que la estafó, y precisamente es así como tristemente fallece, apuñalada por Sang-woo. En cuanto a este último, Sang-woo, intentó suicidarse en su casa al verse sobrepasado por no poder pagar todas sus deudas, y finalmente es así como muere en el último juego. Se quita la vida, dejando que Ji-hoon gane. Número 6. La colaboración entre el mundo de la televisión y el de los videojuegos siempre ha ido de la mano, por lo que no es nada raro ver colaboraciones entre los dos. Sin ir más lejos, el conocido canal infantil Nickelodeon sacó su propio título, protagonizado por sus personajes provenientes de los dibujos animados. En el caso de Netflix no iba a quedarse atrás, y de hecho ya contamos con juegos de las series Stranger Things y Narcos. Por tanto, no es de extrañar que dado el éxito de El Juego del Calamar, la popular plataforma ya se esté planteando desarrollar el videojuego correspondiente. ¿Se animará finalmente a ello? Número 7. En este tipo de producciones es más que habitual que haya ciertos cambios de última hora. Pues bien, uno de ellos fue el título que tendría la serie cuando se lanzase, y es que originalmente se iba a llamar Round 6, en referencia a las 6 pruebas que los participantes tendrían que superar. Es más, el teaser trailer lanzado por Netflix poco antes del lanzamiento oficial de la serie llevaba por nombre Round 6, y así era como en realidad se conocía el proyecto. Al final se decidió cambiar por El Juego del Calamar, Squid Game, que, tal y como se explica al principio de la serie, era un juego infantil bastante popular en el país durante los años 70. De hecho, el director de la serie lo jugaba. Número 8. Muchos fans del cine asiático han acusado a la serie de plagio, sobre todo en Japón, comparándola con Battle Royale o con la reciente serie Alice in Borderland, también de Netflix. También la comparan con la película norteamericana de 2012 Would You Rather. Y estas no han sido las únicas. De hecho, la acusación más fuerte tiene que ver con la cinta del 2014 As the Gods Will, que cuenta con una premisa casi idéntica y un primer juego basado también en el luz roja, luz verde, pero sin muñeca gigante. A este respecto, Swan Dong-hyuk, el director de la serie de Netflix, se defiende afirmando que el guión lo tenía listo desde 2009. En cualquier caso, Swan Dong-hyuk reconoció que tomó como inspiración para la serie los mangas sobre juegos de supervivencia a los que era aficionado. Sin ir más lejos, a pesar de todas las comparaciones que le han sacado a la serie, la única que le ha parecido exacta ha sido con el divertido videojuego Fall Guys. En él, los jugadores deben vencer retos y evitar varios obstáculos sin fallar para conseguir la corona. Número 9. ¿Recuerdas la enorme muñeca que se puede ver durante el primer juego, el llamado luz verde, luz roja? Green light. Red light. Pues bien, esta no solo es real, sino que también se puede visitar si quieres. Más concretamente, este gigantesco engendro articulado formaba parte del Museo de Carruajes Machalan, en Jinjeon Country, a unas 3 horas de Seúl. Los responsables de la serie la vieron y pidieron permiso para llevarla desde allí al lugar donde se rodó la serie. Por cierto, Netflix ha colocado en un paso de cebra de Filipinas una réplica de esta icónica muñeca. Por otro lado, si bien sabemos que Netflix es única a la hora de promocionar sus series con numerosos ejemplos de publicidades ingeniosas, con esta serie fue más allá. Por un lado, en varios países colocaron muñecas gigantes en varios puntos de las capitales. Por otro, en un concurrido metro de Seúl, recrearon un parque temático del Juego del Calamar. Número 10. Como bien sabemos, hoy en día se recurre en muchas ocasiones al uso del croma y a los efectos gráficos creados por ordenador, CGI. Estos son una forma más o menos cómoda de añadir lo que se quiera, pero el problema es que no suele ayudar mucho a que los actores se metan de lleno en sus respectivos personajes. Pues bien, en el caso del Juego del Calamar, y dado que el director de la serie es un entusiasta de las artes plásticas, la mayoría de los escenarios son escenarios reales en los que apenas se ha usado efectos por ordenador. Prueba de ello es el juego de luz verde, luz roja, donde los actores y actrices quedaron atónitos al ver la mencionada muñeca gigante al final del set.
Número 11, si recordamos, en una de las escenas del principio de la serie, Ji-hoon le regala a su hija, Ga-yeon, un mechero con forma de pistola por su cumpleaños. De lo que quizás muchos no se hayan dado cuenta es de que tanto el envoltorio como su contenido insinúan la forma en la que morirán la mayoría de jugadores. Por un lado tenemos el arma de fuego, que representa el método escogido para acabar con ellos. Después, la cajita con el lazo que la envolvía representa los ataúdes, que son de aspecto bastante similar. Por último tenemos el encendedor, que simboliza la manera en la que se desecharán los cuerpos al final, es decir, incinerados. Número 12, aunque conforme va avanzando la serie nos familiarizamos con ellas y ya no llaman tanto la atención, al principio chocan bastante las llamativas escaleras de colores que recorren los participantes cuando van de una prueba a otra. Pues bien, estas están inspiradas o son una especie de homenaje a la obra Relatividad del artista neerlandés Maurits Cornelis Escher, conocido por sus grabados. Eso sí, en la serie tiene muchísimo más color y no son solo un grabado en madera. Número 13, uno de los personajes más populares de la serie ha sido Sae-byok, papel interpretado por Jung Ho-yeon. Fuera de Asia es lógico no conocerla, pero en su país de origen resulta que es una de las modelos surcoreanas más importantes. Es más, para Vogue representa ni más ni menos que la próxima top model de Corea del Sur. Por su parte, el actor Park Hae-soo, Cho Sang-woo en la serie también ha gustado bastante. Sin ir más lejos, se cuenta que interpretará a Berlín en la adaptación coreana de la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel. Número 14, los que hemos visto esta miniserie hasta el final, nos hemos dado cuenta de que, al menos en apariencia, ha habido numerosos aspectos de la trama que han quedado en el aire y que se prestan a una posible continuación, mínimo con una segunda temporada. Pues bien, a este respecto, el director y guionista Swan Dong-hyuk ya explicó cómo fue su experiencia al crear la serie, donde tuvo que asumir toda la responsabilidad y tras la que acabó realmente agotado. En cualquier caso, lo cierto es que aún no se ha negado al regreso de la serie y Netflix sigue interesada en prolongar el éxito cosechado y ya trabaja en buscar un acuerdo con el creador. Y número 15, uno de los aspectos más destacados del Juego del Calamar es su excelente banda sonora. 우리 동네에선 그 노래를 오징어라고 불렀다. En concordancia con el resto de aspectos visuales que vemos dentro del juego, las canciones de la serie son representaciones de canciones infantiles populares en Corea del Sur. Si nos damos cuenta, esto produce un contraste muy interesante y aterrador además, entre la inocencia propia de la canción infantil y la inherente mortalidad de los juegos en los que tienen que participar los jugadores.